Hola, yo soy Samara. Y yo, Hayet. Y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Machas y Ansiedad. Hoy nos acompaña Mirjana Pérez Vela. Es psicóloga y terapeuta familiar, directora general de Fundación de Alba. Y más allá de sus títulos y de su trayectoria profesional, Mirjana viene hoy a compartirnos algo profundamente humano, que es su historia. No viene a darnos lecciones ni fórmulas, viene a abrir un espacio honesto para hablarnos desde la experiencia, desde lo vivido, desde el corazón. Gracias, Mirjana, por estar aquí. Gracias. Y por la generosidad Muchas de compartirte con nosotros en este espacio. Es un honor. Un aplauso a Mirjana. Gracias. Oigan, yo me siento más que nada honrada de que me hayan invitado, porque cuando empecé a ver su podcast dije, qué padre, porque lo hacen de una manera tan fresca, tan transparente, tan real, tan concreto, que me encantó. Y dije, ¿cómo de que no? Claro que voy. Ay, Sí, muchas gracias por estar aquí. Mil gracias, Muchas mil gracias por estar gracias. aquí. Pues platícanos, mire, un poquito de ti, de lo que haces. Pues a ver, ya dijiste que soy psicóloga, Sí. soy terapeuta familiar también. Tengo un enfoque que se llama sistémico. Ok. Sistémico, quien sea psicólogo allá afuera va a entender perfecto de lo que se trata. A diferencia del psicoanalista que ve todo lo que son internamente y el inconsciente y cómo las personas, pues de alguna manera elaboramos todo lo que son las experiencias de manera interna, la verdad es que los sistémicos lo que hacemos es más la parte relacional, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que en mi vida, cuando empecé a hacer la maestría con este enfoque sistémico, me di cuenta que yo soy sistémica desde hace mucho tiempo. Para mí la vida no la entiendo de otra manera, si no es en colectivo, en comunidad, ¿no? En familia. Entonces, la realidad de las cosas es que para mí siempre ha sido muy importante esta parte. Nos centramos mucho en la comunicación también, cómo comunicas, las formas de comunicar, lo que comunicas. Todo comunica, incluso los silencios pueden comunicar. Ok, Claro. Y eso es una de las reglas de la comunicación. Incluso tu cara, tu lenguaje corporal, ¿no? Aquello que es el lenguaje no verbal, desde los colores, cómo te vistes, todo está comunicando. Entonces, pues bueno, además de ser terapeuta, soy mamá de Renata, una chava que acaba de ser mamá también a su vez, entonces soy abuela, estoy rayada, es una etapa de mi vida maravillosa, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Es maravilloso tener, y seguro las abuelas que están allá afuera me entienden. Soy viuda, tengo casi 2 años de viuda, pero de alguna manera esta viudez llegó después de casi 17 años de un evento cerebral que tuvo mi marido. Mi marido de 22 años en ese momento, o sea, teníamos 22 años ya de casados, nos casamos yo muy chica, a los 19 años. Él también era un hombre joven, a los 26. La verdad es que ahorita lo pensamos y decimos 26 años, súper joven. Los hombres Muy y las joven. mujeres no se casan a esa edad, ¿no? Sí, No, y claro, 19. 19 era muy Sí. chica, la verdad, muy chica cuando me casé. Pero no sé si ustedes lo entienden también, Samara, yo sé que tú eres la mayor, ¿no? Sí. O sea, tener el lugar de la mayor te hace ver la vida de una forma diferente. Sí. O sea, como que siento que maduras más rápido, te vuelves más responsable, ¿no? De alguna manera a mí sí, mi mamá mucho era de responsabilizarme un poco de mis hermanas. Eran 3 después de mí seguiditas. Entonces sí tomé mucho un tipo de personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Me hago responsable, las cosas funcionan, me iba re bien en la escuela, ¿no? Ok. Para mí la escuela era súper importante. Sí. Entonces casarme, soy primera nieta también. Ok. Ella Igual también. que yo. Fíjate, Sí, ¿no? sí. Entonces casarme a los 19 fue como, ya soy Sí, grande. como lo obvio, claro. Claro. Soy Sí, grande, sí, sí. ¿no? grande. Entonces, Sí, por ¿cómo? Claro que supuesto. puedo con este paquete, Por ¿no? supuesto. Mi marido, un hombre como muy maduro también, muy de hijo patriarcal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces él era el papá que murió también, pues relativamente joven, era el mayor, había 2 hermanas más grandes, pero él el hombre. ¿Cómo se organizan estos sistemas familiares, no? De tú por ser el mayor tales cosas, y si eres niña tales cosas, y estos mandatos familiares que a veces se hablan y a veces no. Pero bueno, total que a mí me tocó, o sea, casarme a los 19 y la verdad es que agarrar el paquete completo, ¿no? Ok. Eso sí, me esperé mucho para ser mamá.
casi 8 años, Ok. por decisión, la Ok. verdad, Ay, ¿no? qué bueno. Y bueno, estudié ya después, ¿no? Todo se vino como ya casada, ya como mamá. Ok. También creo que eso enriquece mucho, ¿no? Cuando haces una carrera no es lo mismo hacerla a los 18 años, que también yo admiro a esa generación que a los 18 años está decidiendo qué quieren Sí, hacer. su camino. Eso es, lo hemos dicho aquí. Lo como hemos que, dicho, lo hemos sí, platicado. O sea, Sí. que definitivamente hay algo en la educación que tiene que empezar a cambiar. No sé Sí. si a los 18 alguien puede tomar decisiones tan importantes, porque tu carrera forma parte de tu identidad. Sí, Claro. por completo. Entonces, si eres psicóloga, pero si eres abogado, pero si eres comunicadora, pero si eres, ¿no? Si eres chef, de alguna manera es también parte de tu identidad, de cómo Sí. te piensas, cómo te proyectas. Entonces, qué complicado también pedirle a alguien, estudia, ¿no? Y toma la decisión de algo tan importante. Sí, porque también va a marcar el camino de cómo te vas a desenvolver en tu vida. Yo le platicaba a mi hermana que cuando yo estudié Derecho y cuando yo entré a esa carrera me decían, pero mira, no importa porque es una carrera muy general, te va a dar las bases de muchas cosas, entonces tú te vas a poder dedicar a otra cosa si quieres más adelante. Y no es cierto. O sea, es una carrera por lo menos, y yo creo que muchas que te encasillan dentro de un camino y que realmente ya no tienes como este espacio o esta libertad de moverte o de cambiar. Y a los 18 años tomar una decisión tan importante que ni te conoces, ni sabes de verdad en qué eres bueno o qué te gusta, y ya decidir así tu camino es algo que... Y también te ha costado por la parte de que puedes, o bueno, Samara ya que creció, que se dio cuenta que tal vez eso no era, hasta sentir como un fracaso de alguna forma de cómo no me voy a dedicar a lo que estudié, pero no es lo que quiero. Entonces yo Oye, también y creo más que no. cuando hay esta sociedad que te dice, tiempo perdido. Sí, O sea, sí. no lo perdiste, aprendiste algo. Sí. Que no te encanta a lo mejor, que no estás haciendo, no estás practicando, pero aprendiste algo, te Claro. construye como ser humano Sí. también, Claro. ¿no? Sí. Entonces, ¿tú esperaste un poco más para estudiar tu carrera? Sí, yo estudié ya siendo casada, siendo mamá, ¿no? Entonces yo sí decidí Ay, qué psicología porque de verdad estaba convencida, ¿no? Qué padre. Entonces entré a psicología y después dije terapeuta familiar, es lo mío, siempre me gustó este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque viví muy cercana a mis abuelos, eran 7 hijos también, mi mamá hija mayor. Entonces, estas fiestas familiares, Navidades, Año Nuevos, o sea, la realidad es que siempre fui como muy de familia y de entender los valores de la familia, ¿no? Mis papás se divorcian cuando yo era muy chica, a los 12 años, y eso me hace ser, sí, la mayor, pero también más responsable, pero también tener como esta primera pérdida, ¿no? Ok. Porque a final de cuentas, o sea, cuando hablamos de un duelo, estamos hablando de que a lo largo de la vida las personas tenemos una serie de duelos. Desde el duelo de la adolescencia, ¿no? Perder Claro. a estos papás como tú los veías cuando eras niña y cuando eres adolescente dices, híjole, no son los papás que yo tenía. O el cuerpo, ¿no? De niña y empieza a ver estos cambios. Son como, pero si yo no era así, ¿no? Identificarte, cambiar. Entonces la realidad es que empiezas a manejar esos duelos y yo siento haciendo un recuento que para mí, no porque no me doliera, no porque no fuera complicado, pero siento que los procesos podía acomodarlos bastante bien. Okay. Cuando decido tener a mi hija nace, mi única hija, nunca fue una decisión tener una hija nada más. Ni Isidro y yo, mi marido, decidimos tener nada más una. Tengo a Renata y tengo una cosa que se llama acretismo placentario y en la cesárea me tienen que quitar la matriz. Entonces yo entro por una cesárea y salgo estéril. Entonces ahí fue como, yo no planeé esto. Sí, Yo claro, planeaba no, sí, tener por sí, lo sí, menos por 2, supuesto, ¿no? Una claro. familia más grande, todo. Entonces ahí empieza también ese duelo de decir, chin, o sea, qué padre tener a mi bebé, lo máximo, soy mamá, no puedes lactar, qué maravilla, ¿no? Pero no vas a tener más familia, ¿no? La opción era en ese momento adoptar, dijimos, no queremos adoptar. Entonces ahí me doy cuenta cómo ese duelo lo tomo en el sentido de, ¿qué puedo hacer? Te metes a estudiar, ¿no? Ahora sí, va el estudio. Entonces, te das cuenta cómo puedes también proyectarte, transmitir y trascender, sí como mamá, que es bien importante, pero hay otras muchas formas.
Sí. Ujú. Sí, y también Sí, qué como bonito. continuar este desarrollo tuyo y como también volverte un proyecto, porque normalmente lo que Hayet y yo vemos, no somos mamás, pero vemos como que las mamás se pierden en este rol y como que lo convierten en su rol principal y se olvidan de que ellos también son una mujer, una persona, una hija, una hermana también. Sí. Entonces, qué padre como que tú pudiste como reenfocar también y decir, bueno, también yo puedo hacer mi proyecto y continuar como en ese trabajo contigo. Completamente, y qué bueno que lo digas, porque ahorita pareciera que hay como un bando de personas que piensan es que hay que ser mamá de tiempo completo y estar con tu niño, ¿no? Con tu bebé o los hijos, y hay otros que dicen no, hay que hacerlo paralelo, y como que entre estos bandos están un poquito, ¿no? Peleados, por decirlo de alguna manera. Yo digo, esto es tan individual, que cada Sí. quien decida qué es lo que quiere Claro. hacer, Sí, ¿no? cañón. No hay Sí, bueno sí, ni hay sí. malo. Sí. Hay decisiones individuales que puedes llevar de la mejor manera. Y que ahí entra el tema de las redes. ¿Quiénes son tu red, no? ¿Quién es tu red como para decir quién me apoya, quién me ayuda, qué tipo de relación de pareja llevas, ¿no? Tu pareja está de acuerdo, no está de acuerdo, te va a apoyar, no te va a apoyar, ¿no? Porque creo que eso es importante. Y en mi caso se dio. O sea, mi marido dijo, sí, desde aquí está tu laptop, aquí está esto, él pagó la carrera, ¿no? Y la verdad es que no solo eso, era también de vámonos de vacaciones, oye, yo tengo que regresar al semestre. Pues acortamos las vacaciones. O sea, no era padre, pero era algo que él se comprometió también. Y ahí es donde digo, es sistémico, la vida es sistémica. Sí, es claro. de las relaciones que estableces con la demás gente y cómo esas relaciones te ayudan a crecer en individual y también como una familia, ¿no? Claro. sí. Ay, qué bonito. Quería regresar como un poco a eso que mencionas de que para ti se han acomodado o has sabido acomodar mejor la parte de los duelos. ¿Y a qué crees que se debe eso? Fíjate que yo sí creo, o sea, en psicología decimos que el temperamento lo heredas, lo traes desde nacimiento, pero el carácter y la personalidad se va construyendo a lo largo de la vida, Sí. ¿no? Depende si eres, de hecho hay un teórico muy importante, psicoanalista Adler, que hablaba precisamente de eso, qué número de hermano eres, qué número tenías en la familia, no eras el mayor, el más chico, y hay ciertos como características de personalidad que ya traes y que ayudan a que se construya esa personalidad. Son cosas que yo vi en el caso de mi mamá como una mujer que sabía administrar, que sabía acomodar, que sabía educar, que sabía disciplinar, o sea, que podía con todo ese paquete. Entonces, creo que de alguna manera el hecho de tener estas herramientas, siento que te ayudan a vivir de mejor manera cuando tienes cosas terribles que enfrentar, ¿no? Ok. Y creo que por ahí se empieza a hacer la resiliencia. Ahorita la resiliencia, ¿qué tal la palabrita, no? Pareciera que está como muy trillada, Sí. pero yo soy fan del tema de la resiliencia y sí digo, sí es cierto, Claro. ¿no? ¿Qué me ayudó, Hayet? Me ayudó el hecho de que mi marido me llevara 7 años y que fuera un hombre también como muy estructurado. O sea, yo no era una consentida, él era un hombre muy exitoso que en el corto periodo laboral que tuvo, pues hizo muchas cosas, era muy inteligente, pero era un hombre que no era que me consintiera. Yo le decía, oye, ¿quién va a verificar el coche? Que vaya el chofer, y me decía, no, ve tú, aprende a verificarlo. No, me está mandando a verificar el coche, este chofer. No, yo iba a verificar el coche. Entonces, cuando se me viene el paquete encima de él, pues yo podía hacer muchas cosas sola, ¿no? Sí, qué interesante que de Guau. alguna manera a lo mejor, obviamente él sin saber, pero él como que te preparó para ese papel que ibas a tener que tomar. O la vida, ¿no? O la vida, Y- sí. Sí, en la vida, O sea, en la pero vida. bueno, el motivarla, que ella hiciera, que ella aprendiera. Claro. O sea, como que cualquier otra persona diría, sí, que vaya el chofer, pero, o sea, Claro. como que qué padre que él Sí, de alguna manera sí. te preparó para eso que iba a venir. Sí, Y qué interesante lo que estudiaste, el tema de los sistemas, que dices que desde muy chica empezaste a darte cuenta de todo esto de los valores familiares, ¿no? Y esto que formó parte de ti. Sí. O sea, que... No, y también, oye, y las familias pueden ser también la peor versión y lo que más te daña. Puede ser lo que más te ayude y lo que más te daña. Entonces, por eso es que mi enfoque sistémico es cómo puedes hacer de eso que ya tienes ahí, porque la mayoría de nosotros tenemos o venimos de una familia, no somos la col que se dio en no sé dónde, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cómo puedes sacar el mejor provecho de eso que tienes? Porque
las familias todas van a tener valores, unos u otros. ¿Con qué te quedas? ¿Qué encuentras tú en otros sistemas, el laboral, el de amigos, ¿no? El de tu pareja, como para empezar también a construir otros, ¿no? Sí, Y claro. transmitirlos. Entonces yo siento que Isidro y yo compartíamos algunos valores. Él era muy buen hijo. Yo siento que también para mí mi mamá es muy importante. Entonces, pues bueno, en ese sentido como que empatábamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues como que fuimos, ¿no? Muy bien, las cosas se fueron saliendo muy bien, la verdad, con problemas. Digo, era una relación que a veces tenía problemas serios. Cuando le da este evento a Isidro, la verdad es que Dios es muy grande, o sea, mi fe es muy grande, yo creo en Dios. Sé que a veces el decir esto, ¿no? Puede ser no políticamente correcto allá afuera. Hay mucha gente que ya no cree, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, la iglesia ha hecho muchas cosas que no está como muy mal ahorita, ¿no? En términos de fama, de todo lo que se sabe que está pasando. Pero bueno, yo creo en Dios y Sí. la verdad es que el rito de la iglesia, algunos me gustan, ¿no? Ok. Aunque en mi casa no son tan católicos. Pero de alguna manera la vida me lleva a mí a trabajar a una organización que trata la discapacidad. Entonces a mí me toca estar en esa organización en donde yo tengo que estar coordinando lo que son talleres para los pacientes, o sea, las familiares de los pacientes, y además ahí empiezo a hacer la maestría en terapia familiar sistémica. Entonces, me toca dar el taller de fisioterapia, me toca dar el taller de psicología, me toca dar el taller de... O sea, no los daba yo, pero traía expertos. Me toca trabajar en Cámara de GESEL con las personas con discapacidad, toda la parte legal. Entonces, cuando pasa esto con mi marido queda muy mal. Mi marido queda afectado, pues, con una hemiplegia, que quiere decir que no podía mover la mitad del cuerpo, que no podía hablar, afásico, que no podía leer, que no podía escribir, ¿no? O sea, se friega la mitad del cerebro, ¿no? Tiene que volver a aprender a comer, no camina solo, ¿no? Mucha terapia, la verdad es que tuvo muchísima terapia y medio que recupera algo. Vivimos 6 meses en un hospital, ¿no? Vivimos 3 semanas sin terapia intensiva, como 2 meses en terapia intermedia y todo el resto ya en el hospital, ¿no? En terapias, en una serie de cosas impresionantes. Pues ahí fue un golpazazo, porque yo perdí, esa pérdida fue terrible. Mi hija tenía 14 años, era una chavita. Perder un papá como era Isidro con ella, que era su niñita, era daddy's girl, ya sabes, de que él amaba y se amaban mutuamente y se regodeaban entre ellos y todo. Entonces, que Renata perdiera un papá así también era horrible, ¿no? Pero pues bueno, la vida sigue y yo lo que sí, desde que estaba en el hospital dije, a ver, no sé cómo voy a acabar esto, pero yo me voy a conectar con la vida, o sea, y ahí siempre fue como mi voz interior diciéndome, tú te conectas con la vida y como sea la vida, ¿no? El cuñado más chico, o sea, el hermano más chico de mi hermano, de mi esposo, perdón, acababa de tener un bebé, lo iba a bautizar y un día llegó al hospital y me dijo, Mirjana, me da mucha pena decirte esto, pero quiero que lo sepas por mí. Voy a hacer el bautizo de mi niño. O sea, yo sé que están viviendo una situación horrible, pero yo quiero bautizar y va a haber una fiesta. Y yo, es que eso es conectarte con la vida sigue. Para mí era estar como en una cápsula en el limbo, en un impasse, sin movernos. Sí. O sea, todo era atender lo urgente, ¿no? Entonces, el ver cómo la vida de los demás pasaba, yo decía, ¡ah, qué maravilla! ¿No? Y siempre dije, sí, es conectarte con la vida. ¿Cómo se puede la gente conectar con la vida? ¿Cómo puedo yo conectarme con la vida? ¿No? Yo le pedí a mi mamá que se fuera a vivir a la casa para atender a Renata. Yo iba y venía con mi maletita, ¿no? Mi marido iba ganando cosa a cosa, ¿no? Era terrible ver esas terapias de lenguaje cuando lo ponían a que reconoce la A y él, así, ¿cuál es la A? Él escribía en revistas especializadas, llegó a ser socio de un despacho muy importante, o sea, daba clases en la universidad, o sea, y que no reconociera la A, para mí era así como, ¡ah!
¿qué es esto? Sí. Un día dije, a lo mejor los de aquí del hospital no son buenos. Voy a traer a una psiconeuróloga para que le haga un estudio, una valoración. Me la recomendaron. Viene llegando de España con una especialidad en Shabadaba, es la mejor. Llegó la mujer y desde esa empatía, esa poca empatía que tuvo con mi marido, que tuvo conmigo, cómo hizo ese estudio, a la hora que me entregó los resultados, fueron para mí así como de, ¿qué es esto? Se está describiendo un champiñón, ¿no? Wow. O sea, de verdad, yo dije, esto es, o sea, me está diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Claro que esto no es mi marido, ¿no? Después, tiempo después, traje a alguien más y me dijo, mira, me dijo, la gente que pasa esto depende mucho de qué tan inteligentes eran antes. Si eran inteligentes van a recuperar más, porque el cerebro de alguna manera ya tenía conexiones. Entonces, pues bueno, yo tuve que hacer un juicio de interdicción para declararlo incapaz, quedarme yo con todo el patrimonio, o sea, con el manejo del patrimonio, pero obviamente eso me obligó a cada año ir al juzgado de los familiares y decirle al juez, aquí está. Esa ida del juez con el MP, porque el MP es la persona que se hace cargo, es como el que cuida o vela por los intereses del interdicto. La secretaria de acuerdos, los 2 médicos que nombró el tribunal, ¿no? O familiares, y que fueron a ver a mi marido en las condiciones en las que lo vieron, fue terrible. Okay. Terrible. Sí. Entonces, pues bueno, lo que pusieron en el acta y en la sentencia, cuando yo leí esa acta ya después de 1 año, 2 años, ¿no? Que tuve que vender unos terrenos y que había que pedirle permiso al juez, porque entonces te pones una lupa y un reflector. Entonces no puedes hacer muchas cosas porque pues yo era la tutriz, yo tenía que velar por el patrimonio de mi marido y de mi hija, ¿no? Y más mi hija siendo menor de edad. Pero pues bueno, en ese momento fue lo mejor para hacer, porque además mi hija no podía ni tramitar un pasaporte porque mi marido no podía firmar, ¿no? Okay. Y fíjense cómo es la vida, porque esto pasó un viernes y el lunes teníamos cita para ir a la delegación a sacar el pasaporte de Renata, a renovar el pasaporte de Renata. Porque Renata en septiembre, esto fue en marzo, y en septiembre se iba a un viaje de la escuela. Entonces fue así como, o sea, había que ir y se quedaron los papeles en la oficina. Entonces es terrible porque no nada más perdí a mi pareja, perdí a mi marido, pero perdí parte de mi identidad. Porque cuando fui a quitar su oficina fue así como, ¡ah! O sea, yo me apellidaba, era Mirjana Arellano, en el medio, ¿no? Del despacho y de todo. Entonces el recuperar mi apellido fue muy padre, pero por otro lado también decir, ya no soy esa persona, ahora soy esta persona. Y hoy por hoy me gusta, claro, me encanta ser la persona que soy, pero también son una bola de pérdidas que se vienen muy fuertes, que tienes que ir enfrentando y diciendo, ok, ¿qué es lo que sí hay? ¿Qué me sirvió a mí decir qué es lo que sí tengo y en qué me tengo que enfocar? ¿Y qué me conecta con la vida? O sea, ¿qué me conecta con la vida? Eso. ¿No? Eso Sí. qué bonito. Creo que luego es complicado también. Yo estoy estudiando psicología, bueno, decidí estudiar una segunda carrera y a veces con el tema espiritual también hablamos, o Samara y yo hemos tocado ese tipo de temas como de ver lo que sí hay, como tratar de transmitir esto en redes sociales o donde sea de ver este lado positivo. Y en algún momento yo me cuestioné si es que yo lo estaba haciendo desde una posición como privilegiada, de no haber vivido algo trágico o de no tener ciertos problemas en mi vida que tal vez otras personas tienen. Y entonces empecé a cuestionarme toda esta narrativa de ver el lado positivo, si era posible poder transmitirlo a personas que sí estaban pasando por eso, porque recibíamos muchos comentarios como, es que no tienen idea, o sea, ver el lado positivo y este positivismo tóxico y esto de ver lo que sí hay, como estás hablando desde el privilegio, estás hablando desde una situación que no. Entonces, como que escucharte sí me regresa mucho esa, no sé, como esa sensación o esa, ¿cómo podré decir? Como, es que no quiero decir esperanza, pero esta, no sé, como, no sé qué palabra ponerle, pero esto de que tú estando en esa situación lo hiciste. Y no quiere decir que no haya habido cosas negativas, que no haya sufrido, que no haya sido complicado, que nos platicaras ahorita, pero tú elegiste ver lo que
o sea, lo mejor de una situación tan mala, tan trágica, porque también pudiste haber elegido tirarte al... Divorciarme, decir tirarte esto es al una drama, ser causa de víctima. divorcio. Sí, Sí. Y ser una víctima para siempre, ¿eh? Porque Sí. puedes también irte por ese camino, pero también tener la elección y poder ver el panorama y decir, a ver, está este camino, pero también está este, y conectarme con la vida. Y esto que dices, me parece tan valioso y como tan bonito eso. Fíjate, ahorita que dices esto de por qué no ponerle esperanza. O sea, si a alguien más, si le resuena allá afuera a la gente, se llama esperanza. Si tú le quieres poner fe, ponle fe, ¿no? Sí. A ver, sí es desde el privilegio, Hayet, y eso no podemos obviarlo. O sea, mi marido tenía el mejor seguro de gastos médicos mayores, la mejor terapia. O sea, yo nada más le pedía al seguro y en la carta de tal cosa, ¿no? Y daban la carta. Que claro que había muchas cosas que no pagaba el seguro, como la enfermera, ¿no? Que mi marido a partir de ahí vivió con un cuidador, ¿no? Atenderlo. El duelo de perder tu espacio íntimo, ¿no? El cuidador entrando, porque yo dormí con él hasta 3 años antes de que muriera. Entonces, que entrar el cuidador, que la cuidadora, que, ¿me entiendes? Es como perder muchas cosas. Sí. Yo o sea, mi trabajo, desde que soy psicóloga, ha sido con población vulnerable. Gente que no tiene recursos, que no tiene un seguro de gastos médicos mayores, que no tiene un empleo formal y entonces, ¿dónde se atienden? Sí. En hospitales del sector salud y sabemos cómo es ahí, ¿no? Sí, por supuesto. No hay medicinas, no hay gasa, no hay nada. Sí. Entonces, yo he visto esto mismo que de los que les estoy hablando con gente que no está en el privilegio, que dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto salga adelante? Sí. Y enfrentan al toro por los cuernos. Entonces, Sí, por supuesto que es innegable la parte de privilegio y no por eso quiere decir que tiene algo positivo, pero tú hubieras tenido también la elección en donde sea de poder ver lo que sí, aunque lo que sí sea poquito. Es como a lo que me refiero, como no es la cantidad o donde estés o lo que tengas o lo que no tengas, sino es como tú eliges de alguna forma vivirlo, ¿no? O sea, sí, son las decisiones que tú tomas. Justo. Y yo creo que ahí sí, es la decisión. Y yo estoy de acuerdo con la gente que dice este positivismo, ¿no? Este hueco, porque a veces sí es hueco, ¿no? Sé positivo. No. O sea, primero hay que ver qué recursos tienes. Y es a lo que voy. O sea, identifica tus recursos individuales, pero también voltea a ver a tu medio, ¿no? Mi mamá fue, bueno, invaluable el apoyo que me dio. Mi hermano en muchos sentidos también para todo lo legal. Uno de los hermanos de Isidro también para quedarse en el hospital, por ejemplo. Mi suegra, que ya era una persona mucho más grande, pero que yo sabía que pues llegaba con algunas cositas, que era bueno que Isidra la viera también, ¿no? Llegando a la casa y todo. Pero bueno, entonces mis hermanas, Cintia, mi hermana, iba al hospital y yo decía, es que ven para darme terapia de risa. Mi hermana es muy simple, tiene muy buen humor. Entonces, llegaba ella y yo decía, qué bueno, porque va a estar aquí conmigo un ratito y me va a hacer reír, ¿no? Mis amigas, el llegar, de repente mandarme una caja con monchis, ¿no? Porque a veces no me podía bajar a comer. Entonces, el de estar con un monchi ahí, decía yo, qué buena onda, ya tengo aquí el monchi, ¿no? Quien me llegaba, ya sabes, con un Starbucks, o sea, o vete un ratito y bájate y yo me quedo. Y mis tías que venían incluso de Celaya y vete con tu hija, mi hermano que le llevó una serenata a los 15 años de Renata a la casa. O sea, otra de mis hermanas que decía, vete a dormir con tu hija para que despiertes el cumpleaños de tu hija con ella y yo me quedo aquí. O sea, es que hay que voltear a ver también eso que tenemos, ¿no? Sí. Que muchas veces como que lo pasas de largo. Sí. Y esas son las relaciones que establecemos. Y yo creo que la resiliencia también está mucho en cómo estableces y cómo construyes esas relaciones a tu alrededor. Tener relaciones significativas con amigos, con tu familia, con la gente que quieres, para poder tener esas redes de apoyo. Sí, no hay claro. resiliencia si no hay redes de apoyo, la verdad, Okay. o es más complicado. La resiliencia sí tiene características individuales, pero también hay características sistémicas o colectivas o en comunidad, ¿no? Claro. Claro, y la importancia de la comunidad. Es que justo estábamos platicando de esto, qué chistoso, pero en el desayuno estábamos hablando de la importancia de comunidad y de las redes y de la red de apoyo. Y creo que también hoy en día se ha perdido un poco porque se ha transgiversado todo
todo esto que existe como de haz lo que te hace feliz, primero estás tú, primero que nadie más, y como Sí, como que retírate de nos situaciones hemos convertido muy individualistas, ¿no? O sea, Sí. como yo tengo que poder sola, yo no necesito de nadie más, y como que este discurso, o sea, justo en esos momentos, como dices, difíciles que puedes pasar, sí puedes ser una persona muy fuerte y sí puede ser que puedas solo, pero debe de haber momentos de debilidad, o sea, donde te sobrepasa una situación, y tener estas redes de apoyo es importante cultivarlas también, ¿no? Y como alimentarlas. Justo alimentarlas y cultivarlas, porque acabo de ver justo un TikTok que decía, tal vez no tienes ganas de ir al cumpleaños de tu amiga porque te da flojera, pero levántate y ve, o sea, tal vez no quieres ir a ese plan porque, ok, igual y a veces no podemos o no tenemos la energía o no tenemos el estado de ánimo, pero como que siempre haces esfuerzo por la gente a tu alrededor, porque justo nos hemos perdido en no te incomodes, no, primero estás tú, y entonces estas conexiones justo las forman también lo que tú aportas, ¿no? Y lo que tú das, y qué importante la comunidad, y en eso que tú viviste, que es un ejemplo muy bueno, como esta frase que dices de que la resiliencia sucede en lo colectivo igual y es mucho más complicado nunca lo había, o sea, nunca lo había pensado y lo había puesto en palabras como hasta de tú ser fuerte, la fuerza viene de otros también, ¿no? Y qué importante lo que están diciendo, porque yo siento que en esta tendencia que hay ahorita de lo individual, ¿no? De esto que están diciendo, sobre todo en el tema de psicologizar todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esto me causa ansiedad, lo corto de mi vida, lo saco de mi vida, ¿no? El estrangement, por ejemplo, que me parece un tema tan complicado, tan complicado, y sobre todo de estos hijos que hacen o que sacan a los papás de sus vidas, ¿no? Sí es algo que siento que es la tendencia y que viene precisamente de ese lugar de decir, yo soy el importante, los sentimientos son lo más importante, y yo como psicóloga les puedo decir, claro que los sentimientos importan, pero importa también cómo los manejas, y cómo los manejas tiene que ver con un aprendizaje, con un entrenamiento y con hacerte cargo y responsable. Responsabilidad, sí. ¿No? Cañón. O sea, perdón, pero Sí. yo puedo estar muy enojada, sí, pero no voy a romper un plato por estar enojada, ni te voy a insultar por estar enojada. Y ahí está la madurez, y ahí está el trabajo, y ahí está el manejo de lo que eres tú como construcción de un ser humano mejorado, ¿no? O de un ser humano funcional, o de un ser humano, me choca la palabra sano, pero incluso sano, ¿no? Sí. ¿Y qué es funcional? ¿Qué es sano? ¿Qué es alguien mejorado? Alguien que puede relacionarse, y la capacidad de adaptación que tengas. Es que es una persona muy inteligente, muy esto, muy lo otro, pero está aislado. No, perdón, si estás aislado, no estás sano. Es uno de los indicadores de la salud mental. ¿Qué tanto tienes sistemas que te acogen, en los que estás bien? Una persona aislada, bueno, ni los monjes, ¿no? Es que es el monje que se va al Tíbet. ¿Y cómo desarrollas la tolerancia y la paciencia? La y empatía. la ansiedad y la empatía, ¿no? Y el amor, Claro. si estás aislado. Sí. O sea, ¿cómo? Wow, sí, ¿No? sí. Tienes que estar en comunidad, es como se desarrolla todo. Hace un buen tiempo me llegó una paciente, bueno, me habló una vez, ¿no? Me refirieron a una paciente, porque veo pacientes. Entonces me refirieron a una paciente y me habla y me dice, oye, me están diciendo que tú eres terapeuta familiar. Entonces yo tengo un hijo y una hija que sé que necesitan terapia. Me dijo, pero primero quiero conocerte yo. Y eran hijas adultas, o sea, el hijo estaba creo que ya terminando prepa y la hija ya estaba a mitad de la carrera. Me dijo, pero primero quiero conocerte yo, porque una de mis hermanas va a una terapia en donde la terapeuta le dijo, saca a tu mamá de tu vida porque es tóxica. Uh-huh. Me dice, yo no creo en eso, no sabes cómo sufre mi mamá. Y yo dije, pues claro. Sí. No, una gente honesta. Sí. No te dice saca de tu vida a tu mamá. Sí, claro. Sin embargo, cuando yo les digo a las personas, sobre todo porque veo hijas, ¿no? Veo hijos, y les digo, trae a tu mamá, trae a tu papá, trae a tu pareja a la sesión, podemos tener. No, estoy bien aquí. Porque claro, a veces en una terapia individual, dependiendo de la corriente y de la terapia, te puedes hacer tonto mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Sí. Yo voy y cuento una versión que claro que es real porque es la mía.
¿no? Claro. Es real, no puedo decir que esté mintiendo. Sí. Es mi perspectiva y mi visión y mi lente, ¿no? Sí. Claro. O sea, ¿tú crees súper importante que si alguien va a terapia para sanar cualquier tipo de relación, debe de ir a la otra parte? Yo te diría que primero tiene que ser un terapeuta que esté formado y capacitado para dar una terapia sistémica, Sí. Ok. ¿no? Hay incluso terapias individuales sistémicas, no tienes que traer a la familia. Y Ok. tiene que ser alguien que esté capacitado para hacerlo. Ok. Pero, o sea, o este enfoque sistémico, el enfoque sistémico es no lo traigo físicamente, pero de alguna manera, oye, ¿qué diría tu mamá en este sentido? Oye, ¿por qué estará actuando así tu mamá, no? O tu pareja, es que, y si te pusieras en los zapatos de él, ¿cómo sería para él? ¿Cómo te está viendo? ¿Cómo ve esto que tú me estás diciendo? Sí. ¿No? Es un poco traerlos para que la persona se salga de esa visión de túnel y de alguna manera, o sea, traer la voz de los demás, ¿no? Wow, qué bien. Sí. Qué Somos, padre, qué de bonito. alguna manera, piénsenlo, chicas, somos, ¿cómo nos construimos también? Desde cómo me ve el otro, ¿no? Sí. Sí. Hay tendencia, ¿no? Esto es una tendencia de cómo me están viendo todos, ¿no? Sí. Es que todos están locos. No sé. Sí. Sí. No. Mi papá Claro. siempre que hemos hablado como de terapia, él siempre ha tenido como un poco este escepticismo de que puede ser un arma como de doble filo porque, como dices, ¿no? Tú vas y cuentas tu versión y tu forma de ver las cosas, pero también creo que es una responsabilidad del terapeuta como tener esta sensibilidad de justo sentir como, o sea, a ver, pero me está diciendo la verdad, pero está contando la historia completa, ¿sabes? O sea, como, porque mi papá tiene un amigo que su hijo también fue a terapia y ya el hijo de que casi que quería salirse de la familia, que todos eran me unos, todos me odian. odian, es culpa de todos que yo me sienta así, y como que el terapeuta un poco propició como esta idea de este chavo. Entonces mi papá dice como que tienes que tener cuidado porque si es alguien que es inmaduro, si es alguien que no se responsabiliza de sus actos, si es alguien que no puede ver la verdad, vas y cuentas una parte y la psicóloga o el terapeuta te va a aconsejar conforme a lo que tú estás diciendo, pero quién sabe si eso sea la verdad, ¿sabes? O sea, eso es Sí. como complicado. Y fíjate lo que estás diciendo, Samara, la verdad. Yo te diría, esto es diverso, son las verdades. Por eso es que hablamos ahorita tanto en plural y qué bueno que podamos hablar en plural. Son las masculinidades, ¿no? Ya el masculino solito de macho, hombre que trabaja, es proveedor, no le duele, no llora, no, ya, ese ya no existe. O bueno, Sí. cada vez es menos, ¿no? Sí. Entonces, Ay, igual es qué las increíble. verdades Claro. de quiénes y cómo, Sí. cómo construimos una verdad que nos permita a todos ser mucho más flexibles y adaptarnos mejor, ¿no? Sí. Y pasa mucho esto que acabas de decir. Fíjate que hay algo que también yo le digo a la gente, todos somos sabios en nuestra propia vida, no quiere decir que sepas manejarla, a veces por eso vas a terapia, ¿no? O vas a algunas otras cosas, pero sí creo que en determinado momento también está la intuición. La intuición, alguna vez vi una definición que decía es ese conocimiento que viene, que no nada más es un conocimiento racional, ¿no? y aprendido. Es un conocimiento que viene desde celular, ¿no? De cosas que tienes inconscientes. Entonces, cuando tú sientes, la intuición la sentimos cada quien en diferentes lugares. Hay gente que la siente en el corazón, otros en la panza, ¿no? ¿Dónde la sientes? Pero si la intuición te está diciendo, esto no está bien, o vas porque esto está bien, yo siempre les digo a mis pacientes, hazle caso. Sí. La intuición no se equivoca, Sí. ¿no? No Sí. se equivoca. Entonces hay que hacerle caso, ¿no? Y sí, cerrar la puerta con un psicólogo y estar con el psicólogo solo sí tiene que ser un buen psicólogo. Hay estudios en psicología que te dicen cuál es la mejor corriente, ¿no? Cognitivo-conductual, sistémico, psicoanálisis, ¿no? Hay un chorro ahorita. Racional emotivo, hay un chorro. Y dicen lo más importante, la que mejor funciona, es la que se establece en términos de relación terapeuta-paciente. Si tú haces clic con tu terapeuta, Ok, claro. Eso es lo que... es muy importante para Sí. tener un buen outcome. Sí. Ujú. Oye, Ay, Miri, perdón, yo Sí, retomando un poco lo que regresando. estabas platicando acerca de la red que tuviste y tú cómo pudiste reconocer como este apoyo que tenías de los demás.
creo que a veces pasa, o por lo menos a mí me pasa, que cuando, no sé, una amiga está pasando por una situación, ¿no? Que yo creo que puedo estar ahí o apoyarla de cierta manera, como que siempre tratamos de hacer lo más grande o el gesto o la expresión de amor como más grande, ¿no? Y a mí a veces me ha pasado que no puedo hacer esa expresión o ese gesto de amor porque no estoy ahí, porque está en una diferente ciudad o lo que sea, que como que me paraliza y digo, bueno, entonces mejor no hago nada, porque como no es esto tan grande que yo pensaba, entonces mejor no hago nada, ¿no? Y qué padre que tú, como digas, como la gente que te llevaba un café, la gente que te mandaba algo de comer, o sea, como esas cosas tan sencillas que a lo mejor crees que no significan nada por el momento tan grande que está viviendo la persona, pero como esos pequeños detalles o esas pequeñas acciones cultivan relaciones y pueden representar algo mucho más grande para la otra persona que tú no te puedes ni imaginar, ¿no? Completamente, y yo te diría, nunca pienses que no puedes hacer algo. Y yo te diría, a veces más que hacer algo, decir algo, no hay lo mejor que decir, no hay lo mejor que hacer. Es nada más decir, aquí estoy y qué necesitas, cómo puedo ayudar en este momento, Sí. ¿no? Oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿Te puedes quedar un ratito con Isidro? Oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿Puedes ir con Renata a ir por ella a la escuela? Oye, ¿cómo puedo ayudar? Oye, ¿puedes hacer tal cosa? Hay algo que te voy a decir, que cómo puedes ayudar. Cuando se da un pésame de que alguien muere, Sí. es que lo siento tanto, o sea, solo deja a la persona llorar. Es que no sé ni qué decirte, no me tienes que decir nada, ¿no? Y es que ¿cómo te lo puedo arreglar? O es que te entiendo, no me entiendes, solo quédate callado y déjame, sé un hombro para que yo llore. Es lo único que quiero. Sí. No quiero que me resuelvas nada. A lo mejor no me puedes apoyar, solo déjame irme literal como gorda en tobogán. Sí. Quiero No, y como en llorar. esas situaciones, al que le están dando el pésame, termina reconfortando a la Me otra persona, tocó, ¿no? O sea, es como de que no horrible, es que manches. es horrible. A mí me tocó con una amiga de mi mamá Sí, sí, encantadora, una señora pues, de la roda de mi mamá más grande, que me habló por teléfono cuando mi marido estaba tan mal y empezó a llorar. Y tú no te preocupes, Y todo yo, va a no estar te bien". preocupes, Lili, muchas gracias. Y ella llorando, yo es que no sé qué decirte porque Isidro, ¡guau! Y yo, es que, Sí, porfa, que no me hablen. Por ejemplo, Sí. a una amiga sí le dije, no quiero llamadas de la oficina. Dije que nadie me hable. Era alguien conocido en la oficina y le dije, no quiero nadie que me... Tú vas a ser el canal para que yo hable. Igual en la familia, ¿no? No quiero que todo el mundo me esté preguntando. Entonces, el canal va a ser fulanito y él va a decir todo, ¿no? Sí. O sea, eso también funciona y sirve porque te desgastas. Claro, Pero es no, que y como poner que nadie límites. nos enseña, o sea, como que nadie nos enseña cómo lidiar con esa parte del duelo. Yo escuchaba hace mucho una entrevista de un papá que falleció su hijo y lo que él decía es como que toda la gente a su alrededor evitaba hablar de su hijo porque pensaban que era lo que le hacía mejor al Señor y decía el Señor, lo que yo más quería era que me preguntaran de mi hijo, era hablar de mi hijo, mantenerlo vivo. O sea, como que nos Claro. cuesta trabajo entender cómo actuar bajo una situación así. Sí. Completamente. Y es porque no tenemos integrada ni la enfermedad ni la muerte. Sí. Yo que trabajo en el tema de cáncer ahorita, en la Fundación de Cáncer, la palabra por sí misma, hay gente que no la pronuncia. O sea, el decir cáncer es que se va a morir, ¿no? Sí, claro. La muerte, ¿no? Cuidados paliativos, hablar de eso. O sea, yo sí le decía a los doctores, pero se va a morir. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pues sí, que se va a morir. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en retrospectiva, no? No, pues primero empezar con esto. Ok. Entonces, a mí me daba paz. Yo sabía qué es lo peor que puede pasar, morirse. Claro. Pero entonces, ¿qué hay que hacer antes, no? Todo lo demás anterior. La verdad es que el tema de la muerte, incluso del bien morir, ¿no? Sí. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Y siento que como sociedad, y ese es otro tema, y otro día venimos y platico de eso, pero es otro tema que se abre y decir, ¿en qué momento voy a ser tan adulto, tan maduro, de decir, en este momento mi vida se termina? Y hacer algo activamente por decir, dejé todo arreglado, me despido de la gente que quiero y bye, ¿no? Sí. O sea, siento que como sociedad humana, eso va a ser el paso más de avanzada que vamos a poder tener, ¿no? Sí. Que incluso si crees ir a confesarme, que me den los santos óleos, pero conscientemente decir, ya, mi vida en este momento cumplí con lo que quería. Y no porque estoy deprimido, sino porque de verdad estoy muy satisfecho con lo que he logrado. Claro. Estoy plena, ¿no? Sí.
Oye, Miri, y retomando un poco este proceso que hablabas me encantó esto que mencionaste de los duelos, de cómo vamos teniendo diferentes duelos desde el cambio de nuestro cuerpo, desde que somos adolescentes y este duelo, creo que lo llamaste cuando pasó lo de Isidro. Este primer duelo, y no sé qué otros duelos vinieron, pero ¿nos puedes contar como un poco de ese proceso que tuviste, de este fue un duelo, cómo lo manejaste y luego los siguientes duelos y ya el duelo, que es lo que llamamos duelo normal, Sí. que es el fallecimiento de alguien, que siento que ahora ya nos hemos abierto mucho a entender que hay muchos tipos de duelo? ¿Cómo lo viviste y qué fue lo que tal vez lo que te funcionó, o herramientas o partes de ti que conociste que tal vez te diste cuenta que eras más fuerte de lo que creías, o no sé, o sea, como todo esto? Me di cuenta que sí soy más fuerte, o sea, sí soy mucho más fuerte de lo que yo pensaba, sí soy mucho más estructurada de lo que pensaba, sí soy mucho más adaptable de lo que pensaba, ¿no? Fue un duelo, en mi caso fue un duelo congelado, porque fueron casi 17 años de tener a una persona pero no tenerla, ¿no? O sea, cuando vino ya la viudez y que mi marido falleció, yo dije, gracias a Dios, ya soy viuda, ¿no? O sea, ya tengo un estatus civil, porque antes, pero no eres casada, pero, o sea, sí era casada, pero no tenía una pareja, Claro. no era divorciada, no era Claro. separada, no era viuda. Sí. Entonces ahorita decir, soy viuda, ya tengo una palabra, una etiqueta, y eso me da tanta paz, Sí. porque no es esa viudez de tristeza, aunque cuando enviudé hace un año, o sea, un año después de la viudez, de que murió Isidro, fui a tomar un retiro religioso, y me di cuenta cómo me decían, es que vienes por la viudez, y yo dije, no, yo vengo por un duelo que estuvo casi 17 años, y me di cuenta en ese momento. Yo no iba por viudez, o sea, por la viudez. Mi viudez me da paz, me da mucha paz, y me siento bendecida, y también mi marido de que ya se haya ido, porque además los últimos años fueron muy complicados, tuvo cáncer, perdió un ojo por diabetes, o sea, todas las enfermedades crónicas degenerativas le dieron, ¿no? Y siempre un seguro lo pagó. Entonces, bendito Dios, sí creo, la gente allá afuera, por favor, que contraten seguros, ¿no? Sí. Y no trabajo con seguro. Perdón. Él no podía Mira, hablar, ¿no? emitía algunas frases, algunas palabras. Claro que entendía, o sea, yo podía hacer bromas con él. Claro que entendía muchas cosas, pero no podía comunicarse. O sea, esa parte quedó muy afectada. Decía gracias, decía algunas cosas, las repetía, pero no podía. Espontáneamente había muchas cosas que no podía. O sea, decía nada, debe haber dicho como 10 palabras a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando Renata se casó por el civil, él estaba muy preocupado de que cómo iba a firmar como su papá, ¿no? Okay. Y yo, no te preocupes, tú pones tu huella. Ah, ok, sí, la huella, sí. Tú vas a poner la huella, tú no te preocupes, ¿no? O sea, había comunicación. Sí, la comunicación, acuérdate que es mucho más amplia, por Hayet. supuesto. Entonces, claro que había comunicación con gestos, con ademanes, ¿no? Él podía ver las noticias, podía ver un partido de fútbol y le gustaba. Ya en los últimos años, como de 2019, 2018, que empezó con el cáncer, que empezó con una serie de cosas, como que sí fue ya muy complicado. Pero bueno, esos duelos fueron como... Yo en el duelo, viví el duelo, congelado, pero paralelamente empecé a construir cosas. Terminé la maestría, regresé a terminar la maestría. El trabajo fue muy importante. El crear modelos de intervención para la gente que estaba viviendo pues, como cuidador primario, igual que yo. Un cuidador primario es el que toma las decisiones. Yo no atendía a mi marido como tal, sí los fines de semana, desde bañarlo, rasurarlo, vestirlo, cambiarlo, darle de comer, no todo eso. Pero vamos, o sea, me permitían estos espacios donde yo podía trabajar, tener una trayectoria en mi trabajo. Eso siento que fue como un manejo del duelo que me permitió, pues, tener mi salud mental. Ejercicio. Sí. El ejercicio es maravilloso, te da endorfinas, ¿no? Claro. Entonces fueron esas cosas que me permitieron salir. Y mi motor principal, mi hija, ¿no? Que ella terminara la carrera.
cuando se casó, bueno, que primero vivieron juntos, se casó, ahora que es mamá, o sea, que tuviera ella también la maestría, o sea, todo esto son proyectos que aún en los duelos, que aún en la tristeza, que aún en la pérdida, de verdad, tienes que voltear a ver qué ganancias sí tienes y qué es lo que con esas ganancias y con esos recursos puedes construir. Claro, Y tú, sí. eso sí es una decisión. Es una decisión de me voy en el tema del duelo o hago otras cosas. ¿Eso es a lo que te referías también con esta conexión con la vida? O sea, Sí. de mantener esta parte... Sí, viva. O sea, viva. es mantenerme viva. Entonces ahora el modelo de intervención de la fundación, dije, tiene que ser algo sistémico y tiene que ser también de apoyo a los cuidadores, porque los cuidadores se desgastan de trabajar con un paciente con cáncer y más si no hay recursos. Entonces todo eso empezó a armarse de esa manera, escuchar al paciente como experto, ¿no? O sea, el médico, claro que es un experto, pero también, ¿y el paciente qué dice? ¿Y el cuidador ya entendió lo que tú le estás diciendo? Claro. Porque si no entiende. Sí, qué padre que esa experiencia que tú viviste de primera mano ahora puede, o sea, tú la puedes convertir en herramientas y en sistemas que pueden ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Sí. Porque como dices, yo creo que también lo que platicabas de la forma en que los doctores se referían o el MP y todo esto, como que es su trabajo del día a día, pero ellos lo ven desde un lente distinto a quien lo está viviendo como todo el tiempo, constantemente, alguien que no tiene la experiencia médica. O sea, como que sí es obviamente muy valioso la experiencia de un doctor, pero también la experiencia de quien lo está viviendo día a día cuenta y es importante y ellos no pueden saber eso, ¿sabes? Entonces, qué padre que tú puedas dar ese como enfoque a estas situaciones. Yo lo que digo, Samara, es ponte lentes diferentes. Sí. O sea, a final de cuentas, tu carrera es parte importante de tu identidad porque te construye, pero no nada más eres abogada, por ejemplo, yo psicóloga, ¿no? O tú que estás estudiando psicología. O sea, somos muchas otras cosas. Somos hijas, en mi caso mamá, abuela, Claro. además trabajo, además, no, ustedes son podcasteras. O sea, ¿cuántas cosas no eres? Todo eso, esa riqueza de cosas que eres, ¿qué puedes hacer con todo eso que eres, no? ¿Y qué más quieres hacer, no? Oigan, yo estoy pensando ahorita que me encanta la decoración. Entonces voy a tomar un taller de decoración porque digo, ¿qué tal que por ahí me puedo ir a la decoración? Sí. O sea, mientras hay vida, o sea, hay este drive, esta energía, estas ganas de hacer las Y cosas. todas estas posibilidades. Todas las posibilidades. Ahora, entiendo que hablarlo desde el privilegio es mucho más fácil. Sí, por supuesto. Pero Eso. también, o sea, no es limitante, no es una limitante. Hay fundaciones de todo tipo, ¿no? Hay gente emprendedora que incluso vendiendo dulces puede hacer algo diferente. O sea, yo lo he visto en esta riqueza que veo en la fundación. Llegan pacientes que dices, qué fuerte lo que están viviendo y qué maravilla que tengan esta resiliencia y estas ganas de ver como sí. 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 Wow. Sí. Sí, y justo es como que algo que a mí me pasa que cuando trato de decir como, es que busca la forma o lo que sea, de verdad que sí, a veces me da remordimiento o no lo digo porque pienso, yo no sé desde dónde estoy hablando y yo no sé las posibilidades de alguien más y no quiero sonar tampoco ni insensible, ni como que no conozco el privilegio en el que estamos, o sea, ¿no? Pero a veces también tengo esos ejemplos, por ejemplo, Juanita, la que trabaja en casa de la IPACO, esa señora aprendió de todo el tema de herbolaria y de medicina alternativa porque se conectaba a una estación de radio en donde hablaba un señor y todas las veces se conectaba y escribía y sabe muchísimo, tiene un conocimiento súper amplio de eso y pudo comprarse un libro y pudo... Entonces, como que con esos ejemplos también digo, es que sí, o sea, de alguna forma siempre hay algo, igual y no llegas al 100%, pero de pasar de 1 a 3 o de 1 a 5, de ver por ti, de mejorar, de disfrutar, de aprender, de lo que, en el espectro que sea, ¿no? Y solo quería también decirte que esto que tú comentabas de cómo continuaste con tu vida, qué reconfortante es escucharte, porque recuerdo que el primer duelo que yo viví fue de mi abuela, que fue hace 1 año exactamente. Y yo me acuerdo que cuando falleció, no podíamos empezar el podcast otra vez. O sea, como que no lo iniciábamos y decíamos, es que ya tenemos que seguir. Pero había una parte de nosotras que lo platicábamos y era como, qué culpa siento de seguir mi vida como de
bueno, sí, pues ya falleció mi abuela, qué triste, pero entonces seguimos, porque eso significaba como que la vida seguía, pero ella ya no estaba. Entonces, no sé si alguna vez tú viviste eso o sentiste como esa culpa, no sé si sea culpa, pero no sé, ese sentimiento de no te quiero dejar atrás, entonces prefiero no seguir con mis cosas, cuando en realidad era todo lo contrario, ¿no? Como una manera de honrar, ¿no? A las personas. A través de, no sé, de la tristeza o de estas emociones, como si honraras a través del dolor y no desde tú vivir tu vida. Y qué bonita palabra que están utilizando de honrar, porque, insisto, siento que somos... ¿Qué es lo que más tenemos los seres humanos o en lo que más vivimos? En la incertidumbre. En realidad no sabemos nada. Como dice el dicho, cuéntale, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. No, no hay control, ¿no? Eso es un imaginario que tenemos, ¿no? Sí. ¿En qué vivimos en la incertidumbre? ¿Por qué la ansiedad? Pues porque viene de la incertidumbre. No sé qué va a pasar, entonces se me desborda la ansiedad porque no sé, porque quiero tener control y porque nos han vendido la idea de que si tienes el control, pues te va a ir mejor, ¿no? ¿Qué es lo único que tienes? Tienes el ahorita. Eso es lo que puedes manejar, ¿no? Las decisiones que tomas, a lo mejor el futuro próximo, ¿no? Pero ni aún así. Entonces, la capacidad de adaptación y el tolerar la frustración y la incertidumbre, ¿no? El honrar a alguien también, y yo me atrevería también a decir, ser curiosos. Ser curiosos en el sentido de que no tengo certezas, entonces mejor pregunto. Entonces, a ver, ¿qué diría mi abuelita de que no estoy siguiendo el podcast? Seguro me iba a decir, mijita, muévete, Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, también un poco siento que estamos muy hacia qué quiero yo, qué siento yo, qué me da a mí, cómo puedo ser mejor, ¿no? Escucho algunas frases que dicen, es que si tú no eres feliz, no puedes hacer a la gente feliz. Y yo diría, más bien, no puedes ser feliz si lo que vas a hacer lastima a los demás. Yo creo que esa es una felicidad que no existe. Entonces, las decisiones, porque somos las decisiones que tomamos. Entonces, si tus decisiones lastiman y dañan a los demás y tú piensas que eso te va a dar felicidad, piénsalo 2 veces, ¿no? O sea, o dónde están también tus valores, ¿no? Y pensando en gente que ya no está, ¿no? Si es pensar cómo los honro, ¿qué diría? ¿Qué me contestaría esto? ¿Esa pregunta tú te hiciste como para seguir? Por momentos sí, cuando yo le preguntaba a Isidro y sí, cuando lo veía tan mal, incluso el pensar en paliativos, que vimos una médica paliativa y dio estas opciones, ¿no? Que yo sé que no son legales en México, pero que están ahí, ¿no? Y que eventualmente tendrán que hacerse más legales en términos de la sedación. Obviamente, Renata me dijo, vamos a preguntarle a mi papá, le preguntamos y él dijo no. En ese momento él tomó la decisión. Así como con el cáncer, le dije, ¿quieres tratarte? Estás en muy buen momento. Y claro que entendió y dijo sí. Y fue a sus 20 radioterapias rigurosas, seguidas, 5 cada semana. Y bueno, la médica que me tocó, la radiooncóloga, una maravilla y una mujer empática que además se dirigía a él, aunque fuera con discapacidad. Claro que primero hablábamos, ¿no? Ella y yo, pero después, y vas a venir y necesito que hagas tal cosa, y cómo vas, cómo te sientes, te duele. O sea, el darle esa humanidad, Claro. ¿no? Ese respeto, Sí. que también a veces con los médicos Es difícil. es tan ¿verdad? complicado los médicos, ¿no? Sí. Usted, señora, ¿qué piensa? Y yo, aquí está mi marido, o sea, Sí. ¿no? Sí. No voy a tomar yo sola, tomé muchas decisiones sola cuando pasó Claro. esto del evento, pero ya después sí era un poco involucrarlo, y te van a hacer y te van a tornar y tal cosa, ¿no? Y pues bueno, así fue, ¿no? Pero sí creo, por ejemplo, en el tema de todas las decisiones que hay que tomar, sí hay que pensarlas desde cómo, si voy a tomar una decisión que afecte a los demás, ¿vale la pena esa decisión? Por estar yo mejor, ¿de verdad voy a estar mejor? ¿Cómo me voy a sentir, no? A mí mucha gente me dice, ¿por qué te quedaste ahí? O qué linda que te hayas quedado ahí. No, había muchas cosas que Isidro y yo compartíamos como pareja, desde el agradecimiento, desde el cariño, desde la lealtad, la solidaridad, o sea, tantas cosas que compartíamos que, ok, la pareja era una pareja diferente, pero vamos, siempre, nunca dije, me voy a ir o lo voy a dejar, ¿no? Nunca fue una opción para mí, la verdad. Entonces,
Y te dicen, es que me decían mucho, haz tu vida. Pues estoy haciendo mi vida. O sea, Sí. trabajo, hago ejercicio, soy mamá, ¿no? Quizás el Sí. tema un poco por ahí sí fue complicado, ¿no? Con Renata por la adolescencia, pero bueno, ese es otro tema. Pero tu vida sigue. Eso de mi vida es nada más esto, yo te diría, hay una terapia, un tipo de terapia, una corriente que se llama la terapia narrativa. Es una terapia muy bonita porque somos como nos narramos. O sea, si yo me narro desde la victimez, pues soy víctima. Si yo me narro desde la resiliencia, pues soy resiliente. Entonces, cuando me decían, haz tu vida, yo decía, pero sí tengo una vida y mi vida es padre, ¿no? Y sí me gusta mi vida. O sea, hay una parte de mi vida, en mi identidad, que cuido a una persona con discapacidad y es mi esposo y es el papá de mi hija. Y sí tiene una discapacidad terrible y sí no es autosuficiente y sí de repente está de la fregada y sí a veces estoy muy cansada y sí a veces ya quisiera que esto terminara, pero sí también tengo otras muchas cosas, ¿no? Sí. Y sí voy a estar aquí por decisión, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo me narro? ¿Cómo nos narramos? ¿No? Sí, es que aparte como a veces una parte, y una parte tan importante, porque no estás hablando tampoco de una parte de que en tu trabajo, o sea, una parte tan importante en la vida personal, cómo lograr tener esta capacidad de poder, o sea, bueno, es que me sorprende demasiado, de poder como decir, esta es una parte de mi vida, o sea, pero tengo otras partes, o sea, esto no define tampoco todo, ni todo es malo, porque a veces tenemos un mal día, o sea, o una mala mañana Una y mala ya hora. una mala hora y ya Sí, es, Te es que arruinó el todo día es o la malo. semana. Es que todo es malo, como que esta capacidad de poder decir, a ver, voy a dar un paso atrás y... Compartamentalizar, ¿cómo se dice? O sea, ¿Ah? ¿Cómo se dice? Sí. Dividir en compartimiento. ¿Sabes? Y como decir, o sea, y como qué padre esto que dices de, o sea, como que dos cosas son posibles al mismo tiempo, ¿no? O sea, como Claro. sí tienes esta realidad y esta vida, Justo. pero también tienes esta otra y las dos pueden coexistir, o sea, no tienes que elegir una por la otra, o sea, puedes tener estas dos vidas al mismo tiempo. O puedo sentir tristeza y vivir mi duelo y tener frustración en un lado, pero eso no quiere decir que de no pueda haber alegría, felicidad, lo que sea, como que caben muchas cosas a la vez, ¿no? Y Qué bonito lo que dicen, porque sí caben, porque, por ejemplo, éramos una familia con discapacidad, con una persona con discapacidad, con un duelo muy fuerte, se perdieron muchas cosas, ¿no? Económicas, ¿no? De relación, de forma de relación, pero pues yo terminé la maestría, yo trabajaba, mi hija terminó la carrera, Isidro fue a la graduación, terminó la maestría, fuimos por su título a Londres, le pusimos para que viera cómo recibía su título, ¿no? Se despertó tempranísimo para ver cómo lo estaba recibiendo. Hubo una boda civil, él estuvo ahí, él entró, ¿no? Junto con Renata. Entonces, sí hay todo eso, pero también hubo todo lo bonito y no podemos decir que lo bonito no existía ni negar lo bonito. Claro. Entonces, sí yo siento y es invitar a la gente a decir cómo me defino y a mí no me gusta pensarme como víctima. Yo sí digo, no, yo hago muchas cosas. Sí. Entonces, ¿quién eres? Pues, a ver, ¿cómo te explico? Soy muchas cosas, ¿no? O si quiero ser víctima a veces, pues me tiro a no, ser bueno, víctima. Y de que me dolió, Jayet. Claro, y me dolió y claro. yo lloraba y lloraba y lloraba No, y lloraba. Y yo sentía que se me iba el aire. Y mi terapeuta en ese momento me decía, por favor, no manejes, porque cuando hay duelos tan grandes, este dolor tan fuerte, no estás concentrada y tu atención no es la misma. Me dice, y puedes chocar y puedes tener un accidente severo. Me dice, entonces, por favor, no manejes, es mejor que tú no cocines, o sea, muchas cosas no hagas, ¿no? Porque tu atención solamente se va a una cosa y es atender la urgencia y atender el duelo, ¿no? Claro. Entonces, insisto, la red me sirvió para eso, ¿no? Claro. Y creo que más que, o sea, lo que yo me quedo mucho de esto y de escucharte es como esto que transmites de date elección, ¿no? O sea, puedes elegir dentro de lo que sea que tengas, tienes elección. Aunque tú te sientas abrumada, ahogada, que es que todo es tristeza, es que todo es horrible por lo que sea que estés pasando en tu vida, no, sí tienes elección, tal vez de ver ese cachito positivo o bueno, o de aprender algo de aquí, o de sufrir y después
levantarte y como que saber que tienes elección es como algo que a mí me reconforta todo, o sea, ahorita. Sí. Sí, es muy lindo. Y también algo que quizás no hemos dicho mucho, pero es el tema de la fe. O sea, a mí Dios me dio tantas pruebas de que estaba ahí, o sea, en los momentos más complicados y dije, por favor, Dios, yo ya no puedo pensar, tú márcame el camino. Y yo despertaba pensando en cosas diferentes que tenía que hacer y las hacía y funcionaban, por ejemplo. Sí. O sea, por favor, Dios, porque Dios también es una red, es parte de tu red. La fe que tengas, cree en lo que quieras, pero si tienes fe en que hay algo más grande que está ahí para contenerte, para ayudarte, para todo, es también tu red. Wow, O sea, confía en eso, Sí. ¿no? Sí. Qué padre, qué padre. Sí, yo también creo que con lo que me quedo es como eso que dices, Hayet, como el poder elegir desde donde estés con lo que tienes. O sea, como, y siento que muchas veces nos sentimos como con esta responsabilidad de decir que tenemos un privilegio y que a lo mejor hay gente que no tiene ese privilegio, pero es tu realidad y desde tu realidad tú puedes elegir hacer lo que creas que es mejor y lo que puedes hacer, o sea, como desde ese lugar, como el no compararte y el no decir, bueno, es que esa persona tiene eso, entonces yo no lo puedo hacer porque no lo tengo, o sea, como desde lo que tienes, tú puedes elegir utilizarlo o no utilizarlo o mejorar o no mejorar, o sea, como que desde ese espacio claro. que te alcanza y que tienes. Sí, y esto que dices de que somos muchas cosas, me encantó y me encanta, como no eres una, es que como que me lo he leído o a veces como que te lo repites, pero más bien es importante repetírtelo porque a veces yo creo que se nos olvida y estás en una situación que es como, es que yo soy la que cuida a esta persona o yo soy viuda o yo perdí a mi abuela y ya como que te encasillas en eso y entonces todo empieza a verse de ese color, ¿no? Como de los lentes que te pones. Pero como dices, a veces quítate los lentes o usa lentes en donde puedas ver un poco más el espectro y aquí soy una y de este lado soy otra y no sé, como Sí. toda la gama de cosas que podemos ser. A mí me encanta la analogía de los lentes, porque entonces ponte el lente que sea necesario utilizar en ese momento. Justo. Claro. Y Claro. también date el lujo de ponerte el lente que a ti más te guste por momentos, ¿no? Pero consciente de que a veces te lo vas a tener que quitar, porque lo que estés viviendo allá afuera, que es circunstancial, va a implicar que te pongas el lente a lo mejor negro, ¿verdad? Sí. O sea, entonces hazlo así, Sí. de esa manera. Y sí, los duelos se lloran. Ahí me decían, es que Rena no te vea llorar. Y yo decía, pero es que ella tiene que entender que estoy triste. claro. Y también por momentos sí me decía, pero es que ¿por qué no lloras? Pues, sí, voy a llorar. Claro. ¿No? Me metí al baño y en el baño lloraba. No, voy a llorar, sí, estoy triste, ¿no? Sí. Y a veces estaba muy enojada y a veces, ni modo, así es. Eso es un duelo, ¿no? Sí. Ay, Miri, pues Ay, muchas bueno. gracias. Fue un placer, de verdad, Muchas gracias. escucharte, escuchar tu historia y no sé, me voy como muy llena. Estoy así No, como yo Ah, también qué bueno. demasiado. Muy llena. Yo Sí. me voy más Muy. llena, chicas, de ver gente tan joven y que tengan proyectos tan maravillosos y que nos den espacio para hablar de tantas cosas y que ustedes lo hagan de manera tan respetuosa, la verdad. Ay, No, no, Miri, me muchas encantó. gracias. Te de verdad. volverás a estar Sí, aquí. nos Ah, no, claro que sí, yo encantará vengo, volverte a tener yo aquí, por favor. Sí, estaría genial hablar de lo que decías de los sistemas, como un poquito más desde esa Ujú, parte. sí, De claro todos que los sí. sistemas familiares, de lo que. Bueno, ya veremos Sí. ya veremos en ese momento, pero que fue un placer y que, como dices, Amara, yo también me voy llena, o sea, no sabes Muchas qué padre plática. Y creo que cambiaste más en nosotros en esta hora, o sea, a mí me cayeron así miles de 20, o sea, yo estoy así como... Ni wow. hablamos, o sea, yo estaba de que... Sí, yo también así. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, no, Gracias, muchas Miri, gracias por a ustedes, compartir. de verdad, muchas gracias por el espacio. Me encantó y claro que sí, si me vuelven a invitar, yo vengo con mucho gusto. Ay, Gracias. sí, tenlos por seguro. Sí, Muchas Miri. por gracias. seguro. Pues muchas gracias también a ustedes por estar aquí, por escucharnos, a Yani por estar aquí detrás de la cámara. Y pues no olviden darle like, suscribirse y muchas gracias por escucharnos otro episodio. Si tienen una pregunta para Miri, la pueden poner porque estará de regreso Sí. y ya se las preguntaremos. Con mucho gusto. Bye. Bye.